Ya está. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos en este espacio de FIP abierto, que creo que explico, pero la mayoría de ustedes saben de qué se trata. Es un día en el mes que abrimos, digamos, a temáticas que nos convocan por su interés, con invitados especiales que indudablemente nos ilustran, nos acompañan, nos ayudan a profundizar estas temáticas que nosotros queremos y elegimos para seguir pensando. Un espacio abierto de pensamiento y de intercambio. Hoy nos acompaña Alan Otto Prieto y voy a hacer su presentación tal cual él me pidió. Alan, voy a ser fiel a como vos me dijiste que te presentara. Alan, varón trans, activista por los derechos humanos, fundador de la organización social Capicúa, Diversidad, Enlace Nacional del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, asesor en el INADI. Bueno, esta temática de infancias y adolescencias trans, hace tiempo que venimos pensando, estudiando, trabajando. De alguna manera, las transformaciones en las legalidades y en las representaciones sociales han permitido nuevos existenciarios, y estos existenciarios han facilitado la voz, las voces de la transmisión de vivencias infantiles acerca de esta construcción identitaria, ¿no? tan compleja como lo es, por fuera, digamos, de la cis heteronorma. Así que, Alan, nos acompañaste en varias oportunidades, en la fundación, en nuestra jornada aniversario, y nos resulta muy grato escucharte y que nos acompañen. Así que te doy la palabra y te doy también la posibilidad de que, bueno, elijas de qué modo querés trabajar con nosotros en el día de hoy. La palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación. Para mí también siempre es grato juntarme a dialogar, a pensar con distintas instituciones, pero al margen de las instituciones con las personas, y sobre todo que haya espacios en donde podamos poner en común algunas pautas, algunas claves para el abordaje de las infancias y las adolescencias trans. Así que gracias por convocarme. Yo lo que les propongo, si les parece, es que habilitemos el chat, que las personas que vayan teniendo dudas, si quieren, comparten la pregunta o la duda o el aporte a través del chat, o ahí mismo en el chat van solicitando la palabra, y ahí, Marta, si a vos te parece, me vas indicando cuando haya ¿Cómo no? pedido de palabra, o voy haciendo algunos cortes y me van comentando y vamos como un Me, poco me, dialogando. me parece bárbaro. Yo le pido a mis colegas también, Cecilia, Poli, ¿no?, que me ayuden con este tema de, digamos, la lectura del chat, pero yo ya estoy de alguna manera poniéndote en tema. Así que, adelante. Bueno, para arrancar esta temática, ¿no? Estas vivencias de las infancias y las adolescencias trans, yo creo que hay siempre una pregunta que nos surge cada vez que escuchamos hablar sobre todo de las infancias, que es, bueno, ¿a qué edad una infancia puede sostener, puede decir, puede comunicar su propia identidad de género, ¿no?
Y es una pregunta que nos hacemos desde un lugar muy legítimo y muchas veces amoroso y de la escucha, del acompañar, pero que es una pregunta que nos genera cierta incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, ¿puede efectivamente una infancia a los 4, a los 5, a los 6 años decir cuál es su identidad de género? Lo puede tener claro, ¿no? Que es otra de las preguntas que aparece. Y a mí siempre lo que me interesa y lo que me parece más relevante es tratar de que siempre que nos aparezca una pregunta frente a una población, a un colectivo, que es un colectivo que tal vez no es el que yo mismo transito, es hacerme esa misma pregunta que le estoy haciendo a ese otro, ¿no? Entonces yo les preguntaría a ustedes, digo, primero definir qué es lo trans y qué es lo cis, ¿no? ¿Qué es una persona cis o cisgénero? Es aquella persona que se identifica con el sexo que le fue asignado al momento de nacimiento. ¿Qué es una persona trans? Es aquella persona que no se identifica con el sexo que le fue asignado al momento de nacimiento, ¿no? Entonces, porque todo el tiempo vamos a utilizar lo cis y lo trans, y algo que también es una buena práctica es que no demos por hecho que la otra persona o las otras personas que estamos entablando un diálogo conocen o reconocen o tienen el mismo significado estas palabras para esas otras personas, porque ahí es el primer error de comunicación. Si yo vengo acá y les hablo un montón de términos que ustedes no saben muy bien a qué me estoy refiriendo, o los utilizamos de manera distinta, va a ser muy difícil que estemos hablando en el mismo idioma, ¿no? Entonces siempre, primero ver que estemos hablando con las mismas palabras para que podamos entablar esa comunicación. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿No? Yo les decía a ustedes, les doy vuelta a la pregunta y en todo caso les pregunto a ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta que son cisgénero? ¿Podrían identificar un momento en su vida que se dieron cuenta y dijeron, ah, claro, yo soy cis? ¿No? Entonces, esa misma no respuesta que tienen ustedes, porque les veo a algunas las caritas que hacen con no sé o no, nunca me lo pregunté, es lo mismo que nos pasa un poco a las personas trans. ¿Cómo nos damos cuenta que somos trans? Porque empezamos a elegir y empezamos a relacionarnos y a identificarnos con determinados juegos, colores, objetos, que los adultos que nos rodean nos empiezan a marcar, nos empiezan a decir que no son para nosotros. Y ahí aparece algo que es muy fuerte, que es el binario de género. ¿Qué es el binario de género? Es pensar, hay una parte de nuestra sociedad, tal vez la más tradicional, no solo en Argentina, sino en el mundo, que considera que solo se puede vivir la vida de dos maneras, o identificándote con dos géneros. Por un lado lo femenino y por el otro lado lo masculino. Y para poder encajar dentro de lo femenino o lo masculino, bueno, se tienen que cumplir con determinadas pautas que establece este sistema binario, ¿sí? Y todo lo que esté por fuera es lo distinto, es lo anormal en algunos casos, ¿sí? Es lo que no se debe transitar, lo que es negativo, y así se presenta desde distintos campos, ¿no? Si pensamos en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, bueno, durante muchos años, digo, 1990 recién la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad como un trastorno mental. 1990, si lo pensamos en términos históricos, fue antes de ayer, ¿no? No es que pasaron tantos años. Y en la actualidad hay cientos de países que tienen pena de muerte para las diversidades sexuales, 7 países que tienen pena de muerte, ¿no? Y tantos otros países que en base a esta división binaria del género tienen determinados derechos y obligaciones distintas si sos una mujer o si sos un varón. Estamos ahora con las noticias de Afganistán, ¿no? Y lo que implica los talibanes y sobre todo la pérdida de derechos de las mujeres, independientemente de otras cuestiones geopolíticas y demás, ¿no? Pero en lo concreto, para nuestra mirada y para nuestra concepción de los derechos humanos, claramente un cercenamiento, una violación sistemática de los derechos humanos que van a sufrir las mujeres. Entonces, perdón, un segundo que el perro enloqueció. Ahí se fue, perdón.
Tiene un problema el perro que si pasa alguien por la vereda, se enoja, es como que no quiere que transiten su vereda. Les decía entonces, un segundo. Es territorial tu perro, como varios perros, ¿no? Sí, 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 no, Es no quiere territorial, compartir. ¿viste? Totalmente. Entonces, como les decía, este sistema binario de clasificación que va generando, ¿no?, que determinadas personas cumplan con esas características y quienes queden por fuera van a ir recibiendo distintas formas de corrección, ¿no? Nombrábamos esto que puede pasar con las mujeres en Afganistán, ¿no? Y también lo que está bueno es no perder de vista que no necesariamente hay una corrección cuando se es parte del colectivo de la diversidad sexual. Se puede ser una mujer cisgénero y elegir vestirse simplemente con determinadas ropas y automáticamente la sociedad intenta marcarte que esas ropas están mal o que no son adecuadas. O se puede ser un varón que expresa su sensibilidad y sus emociones y automáticamente la sociedad o una parte de la sociedad te va a decir, bueno, no seas maricón, pareces una nena, ¿no? Esto se sigue reproduciendo. Si bien tenemos muchos avances, mucho marco normativo, mucho debate social y cultural, todavía hay una parte de nuestra sociedad que se resiste a estos cambios, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que queremos desarmar, tenemos que ver qué es lo que está armado, y lo que se armó en nuestra sociedad y en nuestra cultura es el binario de género. Y otra de las categorías que se utilizan es hablar del sexo asignado al momento de nacimiento, ¿no? ¿Por qué se habla de un sexo asignado? Y ahí entramos en una discusión que es súper profunda, ¿no? Que es, bueno, el sexo es lo natural y lo biológico, y el género es la construcción social. Durante mucho tiempo, siempre que uno iba a una charla sobre género, te hacían como el famoso cuadrito, ¿no? Sexo por un lado, género por el otro, orientación sexual, prácticas sexuales, ¿no? Y nos dividían ese cuadro, y nosotros organizábamos a las personas y decíamos, bueno, sexo tal, el género tal otro, la orientación sexual tal otra, y íbamos como cruzando y jugando. En la actualidad, los conceptos de que el sexo es lo natural y lo biológico, y lo que no se discute, y el género la construcción, ya nos queda un poco obsoleto. Porque el sexo también es una categoría que es construida, no es lo natural. Y se habla de una asignación, que es una asignación compulsiva por parte del Estado, porque al momento de nacimiento, en realidad previo al momento de nacimiento, hay un momento crucial que es la ecografía, ¿no? La ecografía que va a mostrar cuál es el sexo de la persona. En realidad lo que va a mostrar es cuál es la genitalidad, ¿no? Si tiene un pene, si tiene una vagina. Y fíjense en cómo nos marca ese dato crucial que nos dan en ese momento, que a partir de saber si va a tener un pene o una vagina, empezamos a comprar ropas de un color y no otro. La familia empieza a proyectar, ¿no?, que va a hacer determinadas cosas de esa infancia y no otras, y se empiezan a cargar un montón de expectativas sobre esa persona que todavía no nació, pero que ya tiene que transitar bajo determinadas normas y no otras. Y vuelvo a repetir, tal vez muchas de ustedes o muchos de ustedes ya esto no le den importancia, pero cuando uno sale de sus amigues activistas o de sus colegas que están pensando todo esto y se va a tomar mates con el primo, la tía, se siguen reproduciendo las mismas cosas, ¿no? El rosa es el color de nenas, y el azul es el color de nenes, y los autitos, y la pelota para un lado, ¿no? Y todas las instituciones se ordenan en base a una división de género. Las obras públicas se hacen en base a la estadística de cantidad de personas que nacen bajo el sexo, ¿no?, masculino o el sexo femenino. Y en el 2012 pasa algo en nuestro país que marca un hito a nivel mundial, que es que se aprueba la ley de identidad de género, en donde Argentina se convierte en el primer país que le devuelve la potestad sobre el sexo género asignado al momento de nacimiento a todas las personas. Si la persona es cisgénero, no pasa nada, su documentación coincide con eso que la persona siente y expresa, y si la persona no es cisgénero y es una persona trans, puede modificar esa documentación.
Y esto que nos parece tan sencillo de entender, pensemos cómo lo traducimos a la vida real y concreta de todas las personas y a las instituciones. Entonces, en ese momento que se asigna la categoría de sexo al momento de nacimiento, empieza a haber una construcción de esos adultos y esas adultas que rodean a ese bebé, y se le empiezan a imponer determinadas pautas de conducta, de roles sociales que va a ir asumiendo a lo largo de su vida. ¿Eso puede ser más flexible en la actualidad? Sí, claro, no tengo dudas. Hemos flexibilizado un montón. Digo, yo las miro acá y seguramente las compañeras que son más grandes, digo, pensemos que no hace muchos años las mujeres no votaban, o las mujeres no podían usar pantalón. Digo, para quienes somos más jóvenes nos parece impensado un mundo en donde las mujeres no puedan usar pantalón. Bueno, eso pasaba. O pasa en algunas culturas todavía, en algunos países. Entonces, cosas que nos parecen, y lo mismo pensarán las generaciones que nacieron post ley de matrimonio igualitario, que hoy nos miran y nos dicen que en algún momento una pareja del mismo género no se podía casar. Y sí, no se podía casar, ¿no? A nosotros nos parece como algo ya totalmente viejo, una discusión antigua, pero fue hace muy pocos años, año 2010. O lo mismo con la ley de educación sexual integral. Hoy se habla de la ESI, se discute si va más acá, si va más allá, en todas las materias, en alguna, pero no hace tantos años que contamos con la ESI. Yo tengo 35 años, lo más parecido a la ESI que tuvo fue que me separaron varones y mujeres y nos pasaron el famoso video de Johnson y Johnson. Esa fue toda la educación sexual que recibí en la escuela. Y hoy para las chiques es como, sí, la ESI, ¿no? Como mejor, peor aplicada, pero como que es algo que ya está adquirido como parte, ¿sí? Entonces, cuando una infancia empieza a tener dificultades para poder cumplir con eso que los adultos esperan, se empieza a cuestionar por qué esa infancia está eligiendo otra cosa, por qué le gusta otro color, por qué quiere vestirse con otras ropas, por qué quiere practicar determinado deporte. Y ahí también algo que no tienen que perder nunca de vista es que una infancia de 4, 5, 6 años no se va a parar y va a levantar la mano y va a decir hola a todos, soy una infancia trans y entonces no me identifico con el sexo que me fue asignado al momento de nacimiento, soy un niño trans. No va a decir eso, no va a utilizar esas palabras ni esas categorías, porque a los 4, 5, 6 años no son una categoría que la aprendés, ¿sí? Lo va a demostrar o lo va a manifestar como lo manifestaría cualquier niño, cualquier niña de 5, 6, 7 años. Entonces va a empezar a sentir una disconformidad con aquello que los adultos le están obligando a que tiene que transitar. Y las cosas más básicas. Y a preguntar, y a cuestionar. Y a enojarse cuando no pueda utilizar esos objetos que son asignados a otro género y que no le son permitidos para el suyo. Yo siempre digo, yo no me daba cuenta que con mi hermano tenía una diferencia. En el momento que me di cuenta que yo tenía una diferencia y que era distinto, me acuerdo, un momento muy clave, que fue en la playa. Porque mientras que éramos niñes, hasta los 7, 8 años, íbamos a la playa y usábamos los dos un pantalón corto, nos sacábamos la remera, nos metíamos al agua. Y en un momento empezamos a crecer y en un momento vino un día mi mamá y mi papá, me agarraron y me dijeron, no, vos ya no podés utilizar más el pantalón corto, te tenés que poner esta prenda, que era una malla, y te tenés que tapar, porque sos una nena. Y yo ahí me di cuenta que no era igual que mi hermano, porque ya no podíamos hacer lo mismo. Porque además el binario de género indica que hay un cuerpo que se muestra, que es un cuerpo mucho más público, y hay un cuerpo que se tapa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ir detectando si esa infancia nos está expresando que es una infancia trans? Solo hay una cosa que les podría recomendar, que es escuchando, la escucha, y no apurar procesos.
Si viene una infancia que le fue asignado la categoría varón, y me dice que quiere jugar con las muñecas, vamos a ponerlo en un extremo, ¿no? Que quiere jugar con las muñecas y que le gusta el color rosa, ¿me está diciendo que es una infancia trans? No, me está diciendo que le gusta el color rosa y que quiere jugar con una muñeca, que es un juguete. Porque los juguetes no tienen género, los colores no tienen género, pero después digo, cuando esas infancias empiezan a ir a las instituciones, bueno, todavía estamos lejos de que las instituciones no sean binarias. Y si tal vez no es el docente o la docente, bueno, puede ser un propio compañero, compañerita, ¿sí? Que en su casa sí le hacen la división en base al binario y va a ir y se puede reír o le va a decir por qué está jugando con eso si vos sos un nene, y ahí va a empezar el conflicto, ¿no? Entre lo que esa infancia puede tener de absoluta libertad en su propia casa y lo que va a tener que empezar a transitar en las instituciones, o a la casa del primo, o a la casa de la abuela. Entonces, que una infancia elija determinados objetos, determinados colores, y que esos no sean los socialmente asignados a su género, no significa que me está diciendo que es trans. Mucho menos me está diciendo que tiene otra orientación sexual, que esto es importantísimo. Algunas veces a mí me ha pasado escuchar adultos que a los 5 o 6 años hacen declaraciones de alguna infancia diciendo, bueno, tiene es amaneradito, ¿no? O este parece que va a hacer tal cosa. A los 5 o 6 años no se está ni problematizando cuál va a ser la orientación sexual de la persona, ¿no? Pero todavía, y ahí varias cosas también que están buenas, ¿no? Hablamos de la hipersexualización de las infancias, pero por el otro lado viene un niñe de la escuela y lo primero que muchas veces los adultos hacen es preguntarle si ya consiguió novio, si ya tiene novia, si le gusta a alguien en el curso, y vos si tiene 6 años, ¿por qué le estás preguntando si tiene novio o novia? ¿No? En todo caso, preguntarle cuántos amiguitos y amiguitas hizo, a qué jugaron, si se divirtió, ¿no? Pero se le pregunta si es una infancia que transita lo masculino y dice que tiene 3 novias, bueno, ahí el papá dice hijo de tigre, ¿no? Como... Ahora, si es la nena que viene y dice que tiene 3, 4 noviecitos, ya ahí empiezan todos a transpirar, ¿no? Porque también incluso hasta en las infancias está tan marcado el patriarcado y el machismo, ¿no? Hasta incluso en las preguntas y lo que se puede responder. Eh, entonces, cuando una infancia elige objetos, colores, que no son supuestamente asignados a su sexo o género, no nos está diciendo que es trans. Cuando sí podemos identificar que nos está indicando que no se identifica con ese sexo asignado al momento de nacimiento, principalmente por dos cosas. Primero, porque no se identifica con el nombre, y segundo, porque puede tener algún tipo de incomodidad con su propia corporalidad. Cuando ya una infancia viene y nos dice que no quiere ser llamado, no quiere ser llamada con ese nombre asignado, ahí sí empezar a estar más atentos y más atentas para ver cómo viene ese tránsito, ese proceso. Que seguramente va a coincidir, ¿sí? Yo tengo el recuerdo de mi infancia y coincide, ¿no? Decir, bueno, sí, a mí me gustaba jugar a la pelota, pero jugar al fútbol no es una cosa de varones. Lo hacía porque también tenía la canchita de fútbol en mi pueblo y no había otra cosa para hacer. Entonces, ¿dónde iba a ir? Al único lugar donde se encontraban todos los chicos y las chicas. Entonces, para mi crianza, era totalmente eh, factible que todas las nenas jueguen al fútbol, porque teníamos un solo deporte que era el fútbol, no había otra cosa para ir, ¿sí? O no sé, armar barriletes, o jugar a la guerra de bombitas, o hacer un montón de cosas que en otros lugares pueden estar asignados al género masculino, que era lo que hacíamos en realidad todos y todas, ¿sí? Entonces, esa escucha activa tiene que ser lo más libre de prejuicios también posible, porque todo lo que ustedes vayan diciendo de esa infancia va a ir marcando también esa infancia, para abandonar aquello que tomó, para jugar, para divertirse, o para justamente empezar a hacerse preguntas que antes no se hacían. Entonces, es fundamental que podamos tener una escucha y no
como se diría en mi pueblo, no alarmarnos antes de tiempo, ¿no? No salir como bombero a querer apagar un incendio cuando todavía no hay ningún incendio. Porque yo entiendo que cualquier persona que está con una crianza, cuando esa crianza empieza a mostrar determinado, empieza a seleccionar, ¿no? Que quiere jugar con esto y no con el otro, bueno, hay algunas veces hasta incluso una situación de angustia o de preocupación que es totalmente legítima. No es que es desde la maldad ni nada, porque claramente si vos tenés un niño que nació con pene, que se lo identifica como varón y le gusta el rosa y le gusta no sé qué, y vos sabés que cuando vaya al jardín o cuando vaya a la escuela y se van a reír, lo van a cargar, puedes atravesar situaciones discriminatorias y obvio, uno como papá, como mamá, como tío, como abuelo no quiere que eso le suceda. Entonces empezás a hablar y a dialogar y hacerle ver que allá afuera hay un mundo que muchas veces no sabe vivir en libertad como tal vez está viviendo él. Pero ese es el aprendizaje, ¿no? Entonces, es decir, bueno, los colores son de todos. Cuando te vengan a decir, tu respuesta tiene que ser esta, que los colores son de todos, que los juguetes son de todos, no que son de un género y no del otro. Ahora, si ya hay una incomodidad con el nombre, hay una incomodidad con el cuerpo, bueno, están ahí, sí nos tenemos que poner atentos y atentas. Y no sacarles, y yo sé que es lo más complejo que estamos atravesando en este momento, de muchas personas que además no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Y que ahí se nos queman ya 3 veces más los manuales, ¿no? Como decir, bueno, ya costaba identificar mujeres trans, varones trans, ¿no? Y aprender todas estas categorías, y ahora de repente tenemos un montón de personas que no les interesa transitar esas categorías, que tienen otras libertades, que por suerte pueden armar su propia identidad desde un lugar mucho más flexible que el que tuve yo, que el que tuvieron ustedes, y seguramente de acá a 30 años habrá otras categorías o no, y habrá otras cosas que a nosotros nos parezcan como, bueno, para ver dónde te ubico. Porque incluso a las propias personas trans nos pasa. Cuando te cruzás con alguien que vos mirás así y decís, no, yo como, y un día viene con determinada vestimenta y al otro día viene con otra y no sé qué, y vos decís, wow. Yo primero mucha admiración, ¿no? Pero ahí todavía más difícil, porque digo, todas las personas necesitamos encasillar, encajar a la otra persona en algún lugar, alguna referencia para empezar a charlar necesitamos. Alguna, no sé. Y ahí un montón de infancias no binarias que van a jugar, que van a transitar con todo aquello que se asigna a un género y al otro, y lo van a armar y lo van a desarmar, y van a estar por acá y después por allá, y no les va a interesar encasillarse en ninguno de los dos géneros. Y ahí lo mismo, lo único que podemos hacer es acompañar, escuchar, y tratar de ir desarmando nuestros propios prejuicios, que eso algunas veces es lo más difícil. Yo cuando, en el año 2012, cuando decido comunicarle a mi familia, sobre todo a mi mamá, que era un varón trans, generó una crisis enorme. Y en un principio mi mamá me decía, pero, o sea, ¿cómo? ¿No? Como si no se lo esperara. Y pasó el tiempo, hizo ella su proceso, hice yo el mío, y cuando nos volvimos a encontrar desde otro lugar y ya pudiendo hablar, recuerdo que fue frente a la noticia de, ya hace algunos años, del hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tienen un varón trans. Recuerdo estaba en el pueblo y me dice mi mamá, ¿viste esa noticia? Dice que Angelina Jolie y Brad Pitt tienen un hijo trans, no sé qué. Y me queda mirando mi mamá y me dice, pero de tan chiquitos pueden ser trans, ¿se dan cuenta? Y yo la quedé mirando y hice silencio. Y ella misma se contestó y me dijo, claro, dice, vos siempre fuiste así. Yo me daba cuenta, lo que pasa es que no sabía qué hacer con eso, dice, pero en realidad siempre fuiste igual. Y ahí empezó ella a recordar un montón de momentos y de episodios en donde a mí venían y me traían muñecas y no sé qué, y yo automáticamente las dejaba así un costadito y decía, ay, qué lindo, iba y le quería sacar los juguetes a mi hermano, porque yo quería la pistola, quería el fútbol, quería otras cosas. Y además, en mi caso, las pedía y nunca tenía suerte con los regalos. Me volvían a regalar lo mismo y yo les decía que no me gustaba. Intactas, todas las muñecas,
todos los regalitos que tenían que ver. Obviamente que hoy, siendo activista y teniendo, digo, eran juguetes y podría haber jugado, pero bueno, en esa sociedad donde yo estaba transitando, tomar esos objetos implicaba identificarme con algo que yo no me sentía a gusto, que yo no quería que me identifiquen con eso. Las peleas por el pelo largo. El pelo largo sigue siendo una característica, un rasgo muy distintivo de las construcciones femeninas. En líneas generales nos cuesta mucho como adultos, y en todos los ámbitos, si uno pregunta, levante la mano quién está a favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y todos levantamos la mano. Es más, todo el mundo que defiende, ¿no?, a las infancias y que no se vulneren derechos. Ahora, viene una infancia y te dice que se quiere cortar el pelo cortito y es una infancia que se construye en lo femenino, bueno, mucho derecho, pero el pelo lo seguís teniendo largo. Mucho derecho, pero te vas a poner esta ropa y no otra. Vas a jugar con esto y no con el otro. Porque también quienes están criando infancias tienen la mirada del resto de los adultos que le están cuestionando qué tan buenas madres, qué tan buenos padres son. Entonces muchas veces ni siquiera es una incomodidad. Mi mamá no tenía una incomodidad conmigo, lo que tenía una incomodidad es que si yo me aparecía en la casa de mi abuela con el pelito corto, le iban a cuestionar de por qué me dejó cortarme el pelo y no sé qué, cuando hubiera facilitado un montón de cosas, por ejemplo, que a mí no me gustaba peinarme. Entonces con el pelo corto me hubiera facilitado peleas interminables para ir a la escuela. Pero no se escuchaba lo que yo deseaba. Yo tenía que cumplir y parecer aquello que los adultos que me rodeaban me habían asignado y esperaban de mí. Y cuando empezamos a crecer y ya llegamos a la adolescencia, algo que también es clave es, no hay una edad, o sea, no hay una edad que podamos establecer como un promedio, ¿sí?, de transición. Hay personas trans que lo hacen a los 4 o 5 años, hay personas que lo hacen a los 10, a los 12, hay otras que lo hacen a los 18, a los 30, a los 50 o a los 60. No hay un momento. Seguramente para las infancias que actualmente están sintiendo otra cosa es mucho más fácil porque se cuenta con una ley, se cuenta con un montón de información que nosotros no teníamos. Y nadie se nombra con una palabra que no conoce. Yo en mi pueblo jamás hubiera dicho que era un varón trans, porque no sabía que existían los varones trans. Sí me daba cuenta que no encajaba, que no era aquello que se esperaba, que eso me generó un montón de conflictos. ¿Por qué conflictos? Porque yo iba a la escuela y nos separaban la clase de educación física por género, y en la clase de educación física que a mí me tocaba, querían que yo esté jugando con los aros, y yo quería ir a jugar a la pelota. Entonces me peleaba, y decía, ¿por qué nosotras no podemos jugar y por qué? Entonces me escapaba. Y entonces yo salía al recreo y se esperaba que yo esté quietito jugando al elástico, y yo quería ir a correr con mis compañeros. Entonces nota en el cuaderno. Vieron que antes en los boletines tenías las materias y era compromiso o compañerismo o puntualidad, te calificaban con... Yo tenía siempre muy buenas notas, pero en el de comportamiento siempre tenía un bien, ¿no? Que era, no me desaprobaban, pero me ponían bien. Nunca era un muy logrado o un distinguido, no, era bien. En sexto grado, por las notas podía ser abanderado, pero no me dejaron por la conducta. Entonces me trajo una serie de consecuencias expresar eso que yo sentía, y buscar, ¿no? Sentirme cómodo en la propia institución que tenía que transitar, que en ese momento era la escuela. Y cuando te empezás a desarrollar y el cuerpo empieza a crecer y empiezan a aparecer un montón de características, bueno, ahí aparecen momentos de mucha más crisis y tensión.
porque además hay un cuerpo que no acompaña, pero no es un cuerpo equivocado, que también es una palabra que se utiliza mucho cuando se piensa en lo trans, ¿no? Nació con el cuerpo equivocado. No hay cuerpos correctos y cuerpos equivocados. Todos los cuerpos son correctos. Lo que es equivocada es la interpretación que se le da a ese cuerpo por parte de la sociedad. Y eso es lo que genera el malestar o la angustia. No es que yo me siento mal con mi cuerpo. El resto me dice que mi cuerpo no es lo correcto en base a lo que yo estoy expresando. Y no es casual que siempre que hablamos de lo trans, se habla de las 3T, ¿no? Transexual, transgénero, travesti. ¿Por qué la primera palabra que aparece, y aparece desde el campo médico, es la palabra transexual? Porque la palabra refiere, en ese momento, hay una película que yo siempre recomiendo, seguramente la habrán visto, que se llama La chica danesa, ¿no? La chica danesa muestra ese momento en donde la medicina, desde pararse de ese paradigma de lo transexual, ¿sí?, trataba de sincronizar la mente con el cuerpo de la persona. Porque en ese momento se pensaba que el cerebro de hombre y el cerebro de mujer eran distintos. Y durante años, todavía aparece algún estudio ya perdido de alguna universidad no muy confiable que dice que se encontró. No hay ningún estudio que lo demuestre. Transicionar tras, ¿no?, el sexo, cambiarte el sexo, nacer en el cuerpo equivocado. Y después también con el avance de los estudios de la antropología, sobre todo el campo de las ciencias sociales, las ciencias tal vez no tan hegemónicas en ese momento, empieza a aparecer la palabra género. Y ahí sí, el propio colectivo trans se nombra, se define como personas transgénero, que era cambiar el género, y empieza a flexibilizar esa categoría. Ya no era necesario tener que ir a operarte y hacer modificaciones corporales para que todo esté sincronizado y que tu cuerpo se pueda adaptar a ese binario de género. Y en Latinoamérica muy fuerte, y sobre todo en Argentina, la palabra travesti se utiliza muchas veces de forma peyorativa, pero las propias compañeras travestis le sacan ese insulto a la sociedad y lo convierten en identidad. Y flexibilizan aún más esa categoría. ¿Y qué es una compañera que se nombre como travesti? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que no es parte del binario de género. Que no es hombre, pero tampoco es mujer, ni desea serlo. Entonces, la palabra travesti como identidad, lo que representa es el primer momento de ruptura con el binario, pero además reconciliándose con la propia corporalidad. Ahí les recomiendo buscar videos o leer textos de la querida y gran Loana Berkins, ¿no? Loana claramente, y hablando de su propia experiencia, ¿no?, y el hecho de tener que esconder la corporalidad y los dolores que eso lleva, y el propio maltrato hacia el propio cuerpo, en el caso de los varones trans, tener que fajarte las mamas, porque si no eso es sinónimo de femineidad, y el fajarte implica apretarte el tórax, que la primera vez que yo me fajé, les puedo llegar a garantizar que sentí que me desmayaba, que me bajaba la presión. ¿Y por qué? Porque para mí no había un problema. Pero si yo iba al supermercado y yo no estaba fajado, automáticamente la cajera me trataba de señora, señorita. Entonces, hay que construir el cuerpo para sobrevivir también en esta sociedad. No muchas veces por deseo, sino que negociamos con esta sociedad porque nos cansamos también de ser activistas.
Es como les debe pasar a ustedes, ¿no? Las compañeras y los compañeros que son psicólogos, no sé si todos son psicólogos, pero les debe pasar, llega un momento que te dejar de analizar, ¿no? Decir, bueno, me quiero ir de vacaciones, dejar todo esto, y ya está, ¿no? Y que no venga nadie a preguntarte además, porque si otra vez, pero quería estar acá en la playa tomando mate. Bueno, las personas trans nos pasa lo mismo, no quiero todo el tiempo tener que explicar que soy trans, corregir, y entonces si voy a la playa te tenés que bancar la mirada de 50 personas, y no sé qué, no querés ser une más y estar ahí disfrutando. Y muchas veces, cuando aparece una infancia que se nombra, que lo puede poner en palabras, o un adolescente, el mundo adulto le hace 1000 preguntas y necesita 1000 definiciones. Y vuelvo a repetir, algunas veces hasta incluso del lugar más amoroso del mundo. Y todas esas preguntas no tenemos las respuestas, no las sabemos. Nadie tampoco nos dijo cómo ser trans. Entonces se van construyendo y es un tránsito, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿no? Transiciona uno en lo individual, pero también es como un poco transiciona toda la familia, todo el entorno, porque se empiezan a adquirir un montón de conocimientos, ¿no? Que antes no estaban, que ni siquiera se nos pasaba por la cabeza pensar que hay baños de varones que solo tienen mejitorios, y que si tu hijo es trans, no va a poder ir al baño, y antes ni se lo hubieran preguntado. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera como comentar algo, si estamos bien. Sí, hay una pregunta de Andrea Luna. En un momento vos hablaste y ella escribió, decís que no hay edad para periodo de transición. ¿De qué depende? Entiendo que sí, para darte cuenta que te sentís diferencia, serían los 4 o 5 años. Bueno, supongo que este tema de la edad, ¿no? Esta es la pregunta que... Bueno, ahí un poco les decía, no hay una edad. Va a tener mucho que ver con el entorno de la persona y con la posibilidad de expresarlo. Si hay un entorno que escucha y que no va a cuestionar, a retar, a violentar esa infancia, y la infancia lo va a poder manifestar seguramente a muy temprana edad. Pero si hay un entorno que no acompaña y que por el contrario, frente a cualquier cosa que elija esa infancia, hay un castigo, una forma de querer corregir, y va a ser muy probable que va a tener miedo de manifestarlo. No quiere decir que no lo sea, no lo va a poder compartir. Y sobre todo también hay algo que sobre todo en estos tiempos ustedes tienen que tener muy en cuenta, que es que hoy las infancias tienen algo que nosotros no teníamos, que es esto: el teléfono, la computadora. Que le prestás el teléfono para que juegue a los jueguitos un rato, y entró a Google y buscó cualquier palabra, cualquier cosa que le genere curiosidad. Entonces, cuando venga esa infancia a preguntártelo, ya, ya sabe de qué está hablando. Y algunas veces nos sorprende, ¿no? Las conclusiones que llegan. Pero no hay una edad. Un poco, no sé, Andrea, si respondo la Eso. pregunta. Andrea, creo que Sí, querías hablar, ¿no? A ver, Andrea, gracias. dale. Sí, básicamente eso, ¿no? Entiendo, aquí estoy con Antonella, mi colega, somos de Perú, hola a todos. Es, lo que no nos quedó claro es, ok, entendemos que si es que la familia, la sociedad, el entorno te da el espacio, tú lo puedes expresar o no, pero me quedó la duda, nos quedó la duda, más o menos cuál es el rango de edad en el que el niño o la niña se siente, empieza a sentirse diferente, independientemente si puede expresarlo abiertamente o no. ¿En qué momento nosotros como adultos podemos mirar que se está sintiendo diferente? Más o menos a qué edad ocurre eso. Entendí que entre los 4 y los 5 años, eso es lo que no nos quedó muy clarito. Es que el sentirse diferente, yo sé que sería más fácil que yo te diga, bueno, entre los 4 y los 5, fíjate que si cumple esto, esto y esto, devienen esto.
Pero la realidad es que no hay una edad para que se sienta diferente, ¿sí? Y va a tener que ver con el entorno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vos tenés a tu hija, ¿no? Sexo asignado al momento de nacimiento, mujer. Y tu hija no se siente diferente porque en tu casa puede jugar con todos los juegos, puede elegir todos los colores y no hay rollo con la ropa que utilice. Entonces no se va a sentir diferente, no va a ser extraño porque lo tiene. ¿Se entiende? Sí, si vos no dejarías que, por ejemplo, tu hija juegue con el azul y con el celeste porque vos interpretás que esos son los colores de nene y no dejás que juegue ni con la pelota ni con, no sé, con el soldadito y con la pistola y con todos los juegos que son asignados al género masculino, y bueno, ahí se va a sentir diferente, pero porque no está pudiendo jugar con determinados objetos. Ahora, eso respecto a una infancia que te manifieste que no está cómodo o cómoda con eso que vos le das o que se le ofrece como alternativa. Distinto es cuando a los 4 o 5 años ya viene la infancia y te dice, mirá, mamá, yo no quiero que me llames Andrea, yo quiero que me digas Juan. Sí, claro. O mamá, ¿por qué yo tengo este cuerpo? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Por qué yo soy distinto? A mí no me gusta esto, a mí me gustaría. Y siempre pensándolo en claves de una infancia. Una de los, al menos de mi experiencia de haber conocido infancias trans, una de las cosas que más me preguntaban los varones trans pequeños era cómo yo hacía pis. Porque en el registro para la sociedad los varones hacen pis parado. Entonces recuerdo uno que fui a conocerlo a la casa, estaba tomando mates con la madre, qué sé yo, él andaba ahí jugando, y viene, va al baño, sale del baño, se me para al lado y me dice, Alan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo yo. Me dice, ¿y vos cómo haces cuando vas al baño? Ah, le digo, me siento y hago pis. Ah, claro, dice, igual que yo. Y se fue. Entonces también te lo va a manifestar desde ese lugar tan, no sé, tan lindo, ¿no? Que tiene una infancia. Pero no hay un momento. Yo sé que sería más fácil, porque volvemos al sistema de clasificación, entonces como profesional, si viene la mamá y me cuenta que está esto, esto y esto, listo, acá tenemos, sabemos que va por este lado. Pero la realidad es que no lo vas a saber. Incluso pueden venir infancias que hasta incluso tengan la pregunta, tengan la duda, y posteriormente no sea una infancia trans. Sean preguntas, sean cuestionamientos. Entonces, por eso yo también les decía la importancia de no apurar procesos, de no instalar categorías identitarias cuando esa propia infancia no lo está manifestando. Y ahí entra otra cosa que es clave, que el sentir no se puede demostrar, perdón, sí se puede demostrar, pero no se puede comprobar. Si viene una infancia de 4 o 5 años y te dice que siente determinada cosa, y vos crees que eso no es válido, nada de lo que haga esa infancia va a hacer que vos cambies el punto de vista. Por eso hablo de la escucha. No importa qué tanto se esfuerce, no importa qué tantas señales dé. Si esa posibilidad está anulada, va a estar anulada. Y después hay una decodificación que hacemos de lo que las personas nos expresan que sienten. Si viene acá Cecilia y me dice, Alan, te quiero mucho, y yo voy a entender en ese te quiero mucho una infinidad de cosas, pero todo lo que puedo entender es una construcción social. Es como nos enseñan a que supuestamente una persona cuando te dice te quiero mucho, esa persona entonces va a hacer esto, va a hacer el otro, no va a hacer esto. Hay una decodificación, hasta incluso en el te amo. ¿Qué es amar? Y para todas las personas es totalmente subjetivo. Y el problema que eso genera, porque para mí puede ser una cosa y para la persona que está al lado implica otras tantas. Entonces, si vos no crees que yo te quiero, no lo vas a creer, por más que yo venga y que te diga que sos maravillosa, no lo vas a creer. Por eso que la ley de identidad de género dice que la identidad de género es la autopercepción, es el sentir
Y fíjense en que es muy, ahí voy a quienes levantaron la manito, fíjense en que es muy grosso lo que pasó en el 2012 con la discusión de la ley de identidad de género, porque el Congreso Nacional debatió sobre el sentir de las personas. Y en las leyes nunca se habla del sentir de las personas. De hecho, si nos preguntaran un poco en las leyes cómo nos sentimos, seguramente no votarían el 95% de lo que se vota, porque no se legisla sobre el sentir de las personas. La ley de identidad de género sí. Y el Estado reconoce el sentir. Hay dos manitos levantadas con insistencia. Uno sigue siendo Andrea y el otro es Nico D'Amico, ¿no? ¿Es así? Así que lo sé. Me gustaría darles lugar. Vamos. Dale, Nico. Y después volvemos a Andrea. Hola, yo soy Nico, no sé si me pueden ver o no. Tengo 21. Quería comentarles mi experiencia porque recién creo que tengo recuerdos raros de a los 7, literal, lo que decía de hacer pis, fingir hacer pis contra una pared y no podía porque siempre me enseñaron que, nada, o siempre vi a hombres haciéndolo y yo recuerdo hacerlo y mi hija que está por ahí también en esta sesión, eh, yo recuerdo que ella estaba ahí, me vio y era como un juego, ella estaba hablando por teléfono y nada, no vio nada raro en eso. Y recién creo que a los 14 me empecé a autopercibir como soy yo. No, soy transmasculino, soy no binario, ya es más confuso todavía, perdón, pero bueno. Y recién ahora, este año, pude empezar a transicionar, a salir, porque estaba conteniéndome un montón desde los 15, 16 para decirles a mi familia y recién poder empezar todo el proceso de hormonas que yo estoy haciendo y todo lo que me quiero hacer. Porque primero tenía que decirle a mi mamá y a toda mi familia, porque aunque no se lo dijera, iba a salir en la obra social, o iba a salir en algún lado, o me iban a ver que me está creciendo la barba, tengo la voz como la tengo hoy. Es un proceso, nada, creo que cada disidencia lo vive muy distinto. Tengo muchos amigos que, nada, lo mismo, siempre fui el varoncito en mi familia, porque era más macho que mis dos hermanos cis. em, y al final terminé siendo yo, pero bueno, eh, es muy, muy variante, creo, en todos los aspectos. Eso quería comentar nomás. Gracias, Nico. Alan, ¿querés hacer algún comentario? No, nada, agradecerte, Nico, que lo comentes. Así que está buenísimo y tomar tus palabras. Digo, cada persona lo vive de manera distinta y va eligiendo distintos caminos. En mi caso soy una masculinidad trans y nunca hice un tratamiento hormonal, porque a mí nunca me interesó. Pero esa es mi realidad o mi deseo. Hay otros compañeros que sí. Lo mismo las intervenciones corporales, digo, no hay un manual. Cada uno, cada uno va a ir construyéndose en su propio deseo. Y eso puede coincidir más o menos con algunos estereotipos que también para las personas trans son válidos. Porque hay algo que está súper bueno también que ustedes no se olviden, es no nos pidan a las personas trans que construyamos aquellos estereotipos que están instalados. Hacemos lo posible, pero muchas veces vamos a recaer en determinados estereotipos, roles, porque también tenemos que sobrevivir a esta sociedad. Claro. No sé quién seguía. Y está Andrea y está Eileen. Así que Andrea. Hola, Andrea, y después sí, soy Antonella. Quería un poco completar la idea que estábamos desarrollando con Andrea. Nos ha tocado trabajar con chicas justamente de 14 años que vienen con esta duda a terapia, ¿no? No sé si me identifico como mujer. Y lo que hemos venido observando, porque la búsqueda es, vamos a ver cuál es tu identidad, vamos a revisar quién soy, cómo soy, qué me gusta, ¿no? Antes de decidir si soy hombre o mujer. Entonces, en este tránsito vemos que, por ejemplo, voy a hablar de un caso en particular, esta niña de 14 años nunca se sintió que pertenecía al grupo de las mujeres, no porque no se sentía mujer, sino porque no se
veía representada en la típica figura femenina encasillada en el clásico de mujer. Entonces ella comenzó a sentirse mejor emocionalmente con los niños, pero era sentirme mejor emocionalmente porque pertenecía a un grupo. Entonces ella va creciendo en una sociedad donde ya está, digamos que aceptado y no criticado y no juzgado colocarme en otro espacio de género, y ella comienza a dudar y digo, bueno, entonces esto existe, porque claro, están las redes, y dice, esto existe, entonces mira lo que me ha sucedido, yo no quiero nada con las mujeres, tengo una herida en mis relaciones femeninas, digamos, entonces ahora quiero que me digan y me comienzan a decir, bueno, como un varón. Entonces referirse a mí como un varón. Entonces, en este proceso, ahí está la duda, porque al ser humano hay que ayudarlo a encontrar quién es, ¿no? Entonces, siento que de momento lo que puede suceder con algunos chicos es que al abrirse esta puerta, se estén confundiendo, y no hacia su realidad, sino hacia un lugar que tal vez no les corresponde, y por eso era tanta insistencia que es desde cuándo yo me siento. Me queda clarísimo con las ganas de hacer pis parados, ¿no? Que es algo que no le ha sucedido a esta niña, pero ¿qué otras cosas? Porque además hemos hecho una discusión hermosa sobre qué me tendría que hacer ser mujer, ¿no? ¿Por qué me tengo que identificar con una mujer? Que ha sido una discusión que hemos abierto al público en general, y, y nadie tiene una conclusión realmente consistente, digamos, ¿no? Es como, tal vez hay, claro, tal vez hay un continuo inmenso donde hay un extremo hay una mujer muy femenina y en el otro extremo hay una mujer un poco más masculinizada, digamos, pero eso no hace que yo no sea mujer. ¿Por qué me tengo que salir de ahí? Porque no quiero identificarme con el clásico femenino. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y creo que sin querer, porque en una búsqueda muy positiva, también podemos estar generando algunas dudas. Entonces, ahí es donde es mi pregunta, ¿cómo ayudar a estos chicos que están generando duda, pero que no necesariamente les corresponde identificarse como trans? No, pero por Gracias. eso, no, a ver, por eso yo te vuelvo a decir, no hay que apurar los procesos. Si la persona no lo dice es porque la persona, al menos en ese momento, no le está pasando. Entonces sí seguir indagando sobre, bueno, cómo es el deseo del tránsito en el mundo. Y hay un montón de colores. Lo que pasa es que estamos totalmente acostumbrados a que es una cosa o la otra, entonces parece que en el medio no hay nada. Bueno, hay un montón de colores en el medio, y un montón de formas de habitar el mundo, siendo mujeres, construcciones femeninas, digo, varones, hombres, machos, digo, hay un montón de formas de construir cada categoría identitaria. Y además, frente a la pregunta de, bueno, entonces, ¿cuántos géneros existen? Y existen géneros como personas en el mundo, porque cada persona lo construye distinto. Y sí, me puedo referenciar y me puedo identificar un poco más acá con este o con esta, pero ahí digo, en esta búsqueda, que es súper piola, digo, que esté sucediendo, si a vos te toca, digo, estás acompañando, la escucha, y en todo caso tirar preguntas, ¿no? Y ahí va a seguir esa búsqueda y decir, bueno, ok, ser mujer no es necesariamente lo que aparece en las revistas y las niñas o las adolescentes que van a tu escuela. Y llevar otras mujeres que están haciendo otras cosas, mujeres científicas, mujeres deportistas, mujeres que rompen con la forma que se espera de que se vistan, y así llevar, y decir, bueno, mira, ¿ves? Todo esto también es. No es lo que aparece tal vez en los medios, no es lo que está en los manuales que ves en la escuela, pero no significa que no exista. Lo mismo con la masculinidad, digo, ¿no? Entonces, empezar a ver que son categorías, que son construidas y que no hay una manera de ser. Y si después con el tiempo deviene en una persona trans, bueno, ok, cuando la propia, por eso te digo, para mí hay como momentos que son muy cruciales. El nombre es algo muy claro, porque además, digo, cuando uno es una infancia sabe que al decir que no te identificás con ese nombre, eso va a traer un problema. ¿Sí? No es que te abrazan y te dicen, ay, qué bueno, no sos más X y ahora sos, no.
no es así, no funciona así, digo, tampoco romantizar los procesos que se dan, porque hoy muchas madres y padres que acompañan infancias trans o adolescencias trans tienen un discurso, sí, recontra militante, bueno, eso se armó, eso se arma, se aprende, pero en un comienzo, cuando cualquier persona trans va a la casa y dice que es trans, lo que hay es un lío, porque no saben qué es, porque tienen miedo, porque creen que es un proceso, porque se te piró y te levantaste, y si sos adolescente te dicen que es motivo de la adolescencia, que ya se te va a pasar. Digo, o sea, no es que es algo sencillo. Por eso el escuchar también nos da calma y nos da también las líneas por donde tenemos que ir a buscar la información. Y vengamos a decir hoy, las infancias además vienen con mucha más garra de la que podíamos tener nosotros, de poner las instituciones patas para arriba. Digo, de lo que contaban las compañeras, bueno, lo que claramente está diciendo es que no se siente cómoda con ese rol asignado y que no se lo fuma más, que no quiere más eso, que quiere poder transitar desde otro lugar. Ahora, si la próxima vez que te viene a visitar te dice que además tiene incomodidad con su cuerpo, que no se siente tan identificada, que no quiere ir al baño de las nenas, que no quiere, bueno, ahí sí te está dando otros indicios, pero si no, lo que te está diciendo es que no quiere eso que le es asignado, como tantas mujeres todos los días reniegan de eso que le es totalmente asignado, impuesto, y que no quieren transitarlo. Solo que a los 10, 12 años dependés de adultos, cuando ya sos más grandes, ya bueno, si les gusta bien y si no, uno elige no hacerlo, algunas veces, otras veces tenés que seguir como aguantando eso, digo, en los trabajos, en un montón de lugares en donde no podemos elegir flexibilizar mucho porque bueno, puede haber una situación de despido o de alguna otra cosa. No sé si, creo que había otra... Había una, Aileen, pero no la veo. Sí, No sé sí, si- acá estoy. A ver, Bajé la Aileen. mano porque Perfecto, dale. tengo muy mala conexión. Bueno, y también estaba Juana, que escribió. Bueno, primero Dale. Aileen. Primero quería comentar alguna cosita que había dicho Alan al principio, era el uso peyorativo de lo femenino, ¿no? Me parece que se sigue, digamos, estableciendo un uso de lo femenino como, como incorrecto, como peyorativo, como decir no llores que pareces una nena, como si ser una nena estuviera mal, o sea, me parece que es un tema importante como para destacar, más en estos tiempos que se están corriendo, que estamos como modificando muchísimas cosas y para bien. Otra de las cosas es como, también decía Alan, uno puede criar a sus hijos, digamos, en un ambiente no binario, en un ambiente libre, donde sabe que los juguetes son juguetes, pero me parece que las instituciones, que son, digamos, la primera socialización exogámica que se hace, como el jardín, como la escuela, todavía siguen rígidos en este sentido de, bueno, nenas y varones, juguetes, determinados juguetes para nenas y para varones. Entonces, me parece que ahí se puede llegar, digamos, a encontrar una incomodidad, porque uno puede criar a sus hijos en un ambiente no binario y sin embargo llega algo de lo binario desde la institución y desde lo social, ¿no? Entonces ahí es cuando me parece que hay algo de la incomodidad, de decir, bueno, no, a ver, yo no me identifico con estas cosas, no me identifico con estos colores que me están asignando, y bueno, nada, está bueno que eso aparezca, sea temprano, sea tarde, o sea, está buenísimo, y que haya precisamente lo que dice Alan, una escucha, ¿no? Que independientemente de que la persona tenga dudas en relación a identificarse con un género u otro, es trabajar esas angustias que le provoca quizás encontrarse con un mundo que todavía no está preparado para aceptar. Así que bueno, eso. Gracias, Aileen. ¿Algún comentario, Alan, al respecto? No. No. Bien. Juana, creo que comentaste algo, ¿no? Algo en respuesta a lo que planteaban las chicas. Sí, a ver dónde estoy. No, ahí estoy. No, Sí, no, pero después, no es un comentario para oral, digamos. Pensé en ese momento que bueno, que en toda la pantalla hay gente de todas las edades, ¿no es cierto?
que nosotras, un sector que todavía no tenemos definición social según los artículos sociales o políticos o económicos, las de 60, las de 70 o las de 80, es decir, también transitamos una evolutiva conceptual y cultural, y también nos cuesta, y por ahí esta adolescente que está transitando eso, la terapeuta tampoco está, digamos, clara en esta temática, y también tiene que transitar sus dudas y sus conocimientos, porque la verdad que hay una evolución muy rápida, de una evolutiva rapidísima, y hay una escucha todavía de un cierto sector profesional que todavía se le entrecruza lo viejo. Por ejemplo, en la plaza yo llevo a un chiquito de 2 años, reenrulado, y dicen, qué linda nena. Y yo me callo la boca, no digo nada. Y pienso para adentro. La estética dice que los varones llevan el pelo de una manera y las nenas de otra. Y acá a los padres les importa un pepino el pelo, porque el pelo, como dice Alain, no es un tema, no es un tema valorativo sobre género. No, nada, comentaba lo difícil que resulta el tránsito, así como escuchar el tránsito de los chicos, el tránsito de toda una generación de profesionales, que también estudiamos, buscamos, nos enteramos, pero también se nos cruza la cultura que vivimos, nosotros, nuestra generación. Yo hablo por mí. Sí, cómo despojarnos Es de difícil algunas... despojarnos nosotras, yo por lo Claro, menos. claro, Estoy todo el claro. tiempo sabiendo que me estoy despojando, pero es un No, trabajo, es un trabajo. no es Ok, espontáneo. ok, Juana. Tenemos 2 manitos levantadas, que son la de Fabricio y Nico D'Amico. ¿Son hermanos ustedes? ¿O tienen algo? No sé, ¿quién? Fabricio, ¿querés preguntar? Sí, quería preguntar por duda, Pregun- primero que nada, si somos hermanos entre Bien, sí. dale. No me quedó claro lo de las 3T, de transexual y transgénero, travesti lo pudieron definir perfectamente, pero no me queda en claro la diferencia entre transexual de transgénero, o sea, cómo cómo se entrecruzarían, cuáles son las semejanzas, si es que existen las Se lo diferencias. puedo responder yo, que es mi hermano. Hola. La diferencia entre alguien transgénero y transexual es alguien que se sometió a cirugías o no. Se está tratando de borrar eso en realidad, según lo que tengo entendido, porque no tenés que operarte ni someterte a a nada para hacer identificarte como te identificas, en realidad. Pero se dice por eso transgénero es solamente en lo social y transexual en operaciones sexogenitales, pecho. Yo había levantado la mano en realidad, no por vos, para comentarle a una de las terapeutas que había dicho algo. Em, por ejemplo, yo cuando la primera vez que se le dije a mi psicóloga, que yo voy a la psicóloga por otros temas de los 12, pero eso de los 15 les traje esto de no me siento una mujer, yo no me siento esto, y primero que nada le costó mucho, no me trataba con mis pronombres, que al toque se los dije, yo ya lo entendía de por sí, em, y yo le tuve que explicar a la doctora, fue toda una sesión de explicarle pronombres, de no digas tetas, decir pecho, por ejemplo, em, ya sea con cualquier persona, ya sea si está transicionando para qué lado, si está más en el medio como lo estoy yo. Yo en mi caso tomo hormonas por la voz, que es lo que más me afecta y me da disforia, que básicamente es una incomodidad pura que me genera ansiedad aparte, que no sé si vendrá o no con todos los que somos trans, pero creo que también por el lado que dice Alan, tipo, dejar que vaya pasando en la persona y como terapeutas no trabar al infante o a esta infancia, como me dijo una palabra esta psicóloga que en un momento tuve que dejar porque era
constantemente, no terminaba nunca de entender que yo ya lo daba por sentado, siempre ya lo di por sentado, y ella igualmente seguía tratándome con pronombres femeninos, cuando yo ya estaba pensando en operarme, en cambiarme de nombre y en un montón de cosas, a los 15. Y después tuve que esperar a que que es mi hermano, saliera del closet primero, después otras cosas con mis otros hermanos, y después me llegó mi turno de salir del closet. Primero salí como pansexual, y después pude decirle a mi mamá que soy trans, y es un quilombo en la familia toda esta construcción, y a mí como masculinidad trans me costó mucho por el hecho de que me gustaban, por ejemplo, me gustaban mucho los chicos. Siempre supe que me gustaron los chicos, entonces no terminaba de entender esto y se mezcla mucho género con sexualidad, que son dos cosas completamente distintas, como saben la mayoría de los terapeutas. Por ejemplo, mi abuela me tiró mis Barbies de cuando yo era chiquito para que mi hermano, que está acá hoy, no fuera gay. Y ahí está, siendo gay, y acá estoy yo, siendo yo mismo, y sigo jugando con juguetes de nenas y de nenes porque no tienen género, unas muñecas. Yo les diseñaba el espacio. A mí me gusta quiero estudiar diseño industrial, o sea, una muñeca no te cambia el género, no te cambia la sexualidad, eh, por ese lado más que nada. Pero es muy interesante hablar con terapeutas desde este lado, pero ese consejo nada más: no llamen pechos ni tetas a un paciente que tiene femenino en el documento y ya les está trayendo estos problemas. Traten de utilizar la palabra pecho en singular y ya es un cambio gigante. Porque cada vez que me lo decía era esta continua punzada, por así decirlo, de no me estás entendiendo, sabes todos mis otros problemas que van aparte de ser trans, porque uno casi siempre empieza a ir al psicólogo no por ser trans, y me estás clavando estos puñales. Y ya no siento esa confianza que sentía por vos, porque no estás entendiendo esta parte de mí. Y nada, eso, acompañar al paciente. Gracias por lo que dijiste, ¿no? En nombre de Quería los terapeutas. Por eso dejé la mano levantada. No sé Es si muy alguien quería. interesante también a ustedes. Gracias. Gracias. No, Bueno. no. Quería consultar también, perdón, justo me estaba acá, porque se visibiliza mucho el género no binario y el género fluido. Yo estoy ahí en mis combates con la no conformidad, que es el género no conforme, y lo definen como que estás conforme con tu sexualidad, o sea, como que si una persona se siente identificada sexualmente como hombre, encaja en lo no conforme, o sea, no entiendo bien por qué hay algunas definiciones que meten a la sexualidad en el género no conforme, o sea, no me termina de cerrar eso, como una definición más formal de la no conformidad como género. La gracia, Fa, de ser género no conforme es que no te metas en las cajas y seas no conforme. Las cajas están para, ¿cómo era? Una muy buena que aprendí yo, que está también para las terapeutas, esa charlita, de no es lo mismo poner a un gato en una caja de que el gato se meta solo en la caja. Nosotros nos ponemos nuestras etiquetas y nos ponemos, y porque las sentimos así. Yo siento que soy no binario por algo y me siento masculinidad por otra cosa. Mi hermano, que por ahora usa pronombres masculinos, se siente no conforme, pero todo el resto de las cosas no las cambias. Si no tenés la necesidad o te molesta, a mí me molestaba mucho tener el otro documento, no lo podía ver como parte de mí, entonces lo cambié. Si no te jode nada, legalmente es más fácil dejarlo así, y si sí te jode, ponete una cruz en el documento y listo. Pero en la ciudadanía te cagan. Perdón. Sí, yo me tuve que poner masculino porque quiero hacerme una ciudadanía.
y después me voy a volver a cambiar el documento de argentino, porque es un quilombo todo. Pero bueno, leyes. Sí. Hubo avances, pero no tantos como nos gustaría en todo caso. Claro que sí. Yo me gustaría retomar 2 o 3 cosas que también me parecen importantes. Uno, lo que traía Juana, que tiene que ver con el también poder identificarse como una persona que no está preparada para en ese momento acompañar a determinada persona en su tránsito. Y no sé si somos tan honestos y honestas, sinceros y sinceras muchas veces con nuestra propia profesión, ¿no? Decir, bueno, hasta acá puedo y hasta acá no, te derivo porque no tengo las herramientas y porque también muchas veces son procesos que estás transitando en ese mismo momento y que se te ponen en juego. Entonces me parece súper piola lo que dice Juana. Yo no lo cierro a una cuestión etaria, a mí no me parece que sea una cuestión etaria, me parece que es una cuestión de las posibilidades y, y las ganas de formarse y como de salirse de determinadas estructuras. De hecho, mi abuela es una persona que no tuvo ni siquiera la posibilidad para ir a la escuela y para ella siempre fui su nieto. Nunca tuvo, y lo explica y como que está todo bien, nunca se confundió, nunca le pasó nada, y lo que sí le pasó a un montón de gente con estudios universitarios, digo, con un montón de posibilidades que durante mucho tiempo lo negó. Entonces no creo que tenga que ver ni con la cuestión etaria, ni con una cuestión de clase, ni de acceso, tiene que ver con una impronta y también mucho con una filosofía de vida. Digo, hay gente que es chota porque es chota, y esto también nos cruzamos en el mundo, y por más que tenga toda la información, le va a buscar el pelo al huevo para no reconocer o para no querer tratar a la persona como lo está planteando. Digo, esto también nos pasa, y hay un montón de colegas de ustedes que simplemente no acompañan, no creen en las identidades de género trans y lo ven como una patología, porque así se formaron, porque eso les cierra más, porque creen mucho más en un discurso académico, ¿no? Bueno, ahí el límite siempre para nuestro país es la ley de identidad de género, y el correrse también es un acto de mucha generosidad y de entender que hay cosas que no las podemos en ese momento transitar, simplemente eso, como seres humanos. Y después un poco en lo que preguntaba Fabricio y que Nico claramente se lo fue contestando, pero como retomando, es que también una forma de estar en contra del sistema binario es dejar de generar más categorías, porque cada vez hay tantas categorías para nombrarse. Primero aprenderlas, que ya es un montón, ¿no? Entonces, el fluido, el otro, ya, sos quien sos, y no es necesario tampoco que te tengas que identificar, ni un documento dice quién sos, después vas a ir negociando con el sistema y vas a ir viendo qué incomodidad te genera eso. Hay muchas personas trans que se identifican dentro del binario que no hicieron sus cambios registrales, y no tienen un problema con eso. Y lo hacen incluso hasta como un acto político de rebeldía, de tener que ir a la cajera del supermercado y decir, ah, sí, ¿no? Y entregárselo y hacer desde ahí su propia militancia. Yo también, algo que se dijo, leyes y demás, yo ahí, Nico, y como una persona trans un poco más grande y que además milité por la ley de identidad de género, la ley que tenemos, vos no sabés lo que, lo que costó, la cantidad de compañeras que quedaron en el camino para lograr tener los derechos que hoy tenemos, que son de vanguardia, y que yo entiendo que siempre nos quede chico, y que siempre donde el Estado, digo, se mete a legislar sobre la sexualidad de las personas, sobre las identidades, es complejo. Ahora no perder de vista que estamos en esta charla, que estamos debatiendo esto, que podemos estar discutiendo otras cosas, porque en el camino hay una historia de un activismo que se organizó, que salió a resistir muy fuertemente, y que hasta el año 2012 en muchas provincias de nuestro país a una compañera por el simple hecho de ser trans la llevaban presa. 2012, no te estoy hablando en el 1800. Y para nosotros es impensado salir a la calle y que venga la policía y te meta preso. Es impensado para vos, es impensado para mí. Ahora, hay compañeras, Loana Berkins, por ejemplo, estuvo contando todos los días que le aplicaron códigos contravencionales. Loana estuvo casi 4 años detenida, sin haber cometido ningún delito. Sí. Entonces, eso es lo que pasó en nuestro país hasta el año 2012. Entonces, la ley de identidad de género
¿Es corta? ¿Queremos? Sí, vamos para adelante y saquemos el sexo asignado al momento de nacimiento y que deje de ser compulsivo, entonces ya no va a haber una discusión porque nadie va a tener esa categoría, discutamos para qué se construye la categoría, pero no olvidemos eso, que hay un activismo y que para lograr discutir esas cosas hubo que poner el cuerpo en momentos muy complejos. Y vuelvo a repetir, no fueron hace 200 años, fueron antes de ayer. Y todavía en muchas provincias de nuestro país, por el simple hecho de ser trans, a las compañeras las violentan, las matan, las detienen, las coimean. Y sobre todo a las feminidades trans, porque algo que había dicho Ailín, ¿no? Bueno, el patriarcado también opera sobre las identidades trans. Nosotros no somos, digo, no es casual que la expectativa de vida de las mujeres trans de las travestis, no es la expectativa de vida de personas trans no binarias o de las masculinidades trans, es de las mujeres trans, de las travestis, en donde también ahí fuertemente el patriarcado opera con mayor crueldad y con mayor violencia sobre esos cuerpos, no sobre los nuestros. De hecho, las masculinidades trans en un montón de lugares pasamos desapercibidas, ni siquiera por una elección, sino porque a mí nadie me cuestiona que yo no sea un varón porque no tengo barba. Nadie me lo cuestiona. En todo caso creen que soy mucho más joven, pero nadie me para o me grita porque no tengo barba. Sin embargo, una compañera trans que sale con ropas que la sociedad le asigna al género femenino, o sale con sus prótesis, totalmente va a ser violentada, y eso sigue sucediendo. Te subís a un bondi con una compañera trans y vas a ver lo que es tener que soportar miradas, desde gente que empatiza hasta gente que se ríe, que se codea, porque eso sigue pasando en nuestro país. Entonces, siempre me parece súper importante saber de dónde venimos y con qué historia cargamos. A mí al menos me tocó de la red maravillosa de compañeras que estuvieron en todas las provincias militando por la ley de identidad de género, la mayoría están muertas. De quienes yo aprendí a militar, la mayoría están muertas. Compañeras de provincia, porque tuve la suerte de militar en ese momento y de poder viajar y poder conocer. La Chambi de Jujuy. La Chambi de Jujuy fue la primera persona trans que yo escuché hablar que daba clases, talleres en el año 2010, 2011 sobre ESI, en Jujuy. Una genia de otro planeta. La Eliana Alcaraz de Río Cuarto, Córdoba. Digo, personas que han marcado hitos. La Eliana Alcaraz fue la primera que abrió un espacio de diversidad sexual en un municipio. Fue el de Río Cuarto y fue la Eliana Alcaraz. La Karina Romero fue la primera compañera que se cambió el DNI en la provincia de Córdoba. También falleció. Claudia Pía Baduraco no llegó a ver la ley de identidad de género y la gorda se recorrió todo el país yendo a convencer, a buscar a las compañeras en las zonas de prostitución o trabajo sexual y contándoles lo importante que era tener un DNI. Las compañeras decían, ¿para qué queremos un DNI si estamos acá? Imagínate. Y ella convenciendo que es una de las fundadoras de ATA, de la red más antigua y más grande de personas trans que hay en el país. Y así Loana, Diana Zacayán y tantas otras y tantos otros que militaron por tener esa normativa. Y que vuelvo a repetir, Argentina es el primer país en el mundo que tiene una ley que despatologiza y desjudicializa las identidades trans. Eso no sucede en otros países. Los otros países vinieron a copiar nuestra ley. Y obviamente en algunos hasta incluso mejoraron su propia normativa, no digo que no. Pero en el 2012 el primer país fue Argentina. Y eso a mí al menos como activista y como argentino me llena de orgullo. Y nos cambió sustancialmente la vida para poder alquilar un departamento. Vos tenías que ir a alquilar y te atendían y te veían así, o entregaba el documento, eso nos pasaba. Y no te querían alquilar. Bueno, además de agradecimientos, hay una pregunta de agradecimientos a Alan y también a Nico y a Fabricio. Hay una pregunta que quiero formularla, que dicen cómo creen Alan, Nico, Fabricio, que los médicos, psicólogos, la pregunta es, podríamos ayudar en las consultas, en este
tránsito. Después todo lo que viene son agradecimientos a vos, Alan. Pero bueno, quiero formularlo porque antes de cerrar, quiero formular esa pregunta. ¿Cómo creen que los médicos y terapeutas podrían ayudar? No sé si quieres hablar, Alan, o comentar. Dale, Nico, No sé. dale. Yo me di cuenta quién era gracias a YouTube, y aprendí inglés a la vez que me, que me aprendí a autopercibirme. Es agarrar YouTube, poner trans y tenés miles de videos de gente expresándose y diciendo por qué pasaron, por las cosas que pasaron. Tanto en español no vas a encontrar tanto, pero en inglés hay un montón. El hecho de cuando te dicen sus pronombres, anotártelo, no sé, con highlighter, él, no importa lo que dice el carnet de la obra social, el documento, nada. Cuando va a tu sesión dice él o ella o lo que sea. Lo que decías, a mi vínculo, que es una transferminidad, por estar vestida de pollera en la calle, le corrieron 4 cuadras, le cagaron a piñas y terminó en el hospital. Y resultó ser que uno era policía, de los que le pegaron, ¿sí? Y le corrieron 4 cuadras, trató de entrar a una farmacia, no le dejaron entrar porque le vieron agitada y no supieron cómo actuar. Entonces es todo un quilombo de la sociedad, eso te lo reentiendo, Alan, y te digo, ella milita un montón, yo de mi lado todavía no estoy pudiendo, porque psicólogos, por algo voy, pero estoy militando por el lado no binario también un montón eso. Pero es muy fuerte todo esto. Pero yo creo que el día que te digan, estos son mis pronombres, porque te lo tendría que mayormente decir esa persona, o vos decirle, che, existe esto, ¿cómo te sentís más? Hay muchos juegos de amigos que se hacen, por ejemplo, le pedís a tu mejor amigo, amiga, que te diga tal pronombre, tal día, y vos cómo te sentís. Porque realmente hay gente que siente euforia y gente que no. Yo hay cosas por las que siento euforia, que es mi voz, y por mi cuerpo no. Igualmente me voy a operar porque no lo quiero así. No sé por qué sucede así, pero por mi pecho yo no siento euforia. Ahora le decís teta a mi pecho y ahí siento euforia, por ejemplo. Y todas estas cosas que apenas notas que el paciente te dice, che, esto no, te lo anotás en la cartilla o en el folio en que lo tenés cuando sacás que va a venir este paciente, si el paciente está bien en neutro, y lo tenés en notitas, todo lo que te va empezando a formular su personalidad, su identidad de género, porque también hay que separar, tipo, lo mismo que decíamos antes, sexualidad, identidad de género, percepción de género y cómo cómo se actúa, cómo se viste. Son un montón de cosas distintas. Que por ejemplo mi psicóloga no terminaba de entender porque yo siempre hablaba de que tenía novios. Pero yo también tuve novias, tipo, soy pansexual. Y cuando estaba en la calle antes me gritaban torta, ahora me gritan puto. Y ya no saben qué gritarme, y es buenísimo, y es lo que a mí me encanta porque soy no binario. Pero es una mierda, es que estás por la calle y te dicen todo esto, y llegas a tu psicólogo para expresarle todo esto, y también te trata con los otros pronombres, o te dice, qué linda que estás hoy. No, no estoy linda, estoy lindo, estoy linde, o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Cómo viste? Siempre te reciben, ¿cómo te sentís? Y ya empieza el juego de los pronombres, que igual casi siempre cuando es una conversación de a dos, en el español no hay tanto juego de pronombres, pero siempre tenerlo en cuenta en las conjugaciones de cada palabra. Y nada, es Gracias. aprender, ponerte la notita, el sticker de que ahora es él o ella, y ya está. Y memorizarlo, porque es un momento de aprendizaje para los terapeutas también, que nos ven 1 o 2 veces a la semana, o cada 2 semanas algunos. Si no te lo notas en brillante, es obvio que no te lo vas a aprender. Mi mente con 12 se ofendió con la psicóloga, pero fue fuerte. No fue solo eso, pero eh, creo que es lo que más podría decir de por lo menos mis vivencias hasta ahora. Gracias. De nada. Alan.
Sí, en realidad preguntarle los pronombres a todas las personas como práctica está bueno, no dar por sentado, no solo cuando podemos identificar que alguien no está transitando el género asignado al momento de nacimiento, sino en líneas generales siempre preguntarle, como decía Nico, independientemente de lo que diga el carnet, el documento o lo que esté presentando. Es una muy buena práctica. No dar por hecho la orientación sexual, no mezclar es clave y eso sigue siendo como eh, bastante frecuente, mucho menos con prácticas sexuales, esto ya es un poco más viejo, pero todavía sabemos que sigue pasando. Y formarse mucho en la temática tratando de salir del caso, sino pensarlo mucho más como procesos sociales, procesos culturales. eh, Porque no es el caso, ¿no? No somos los casos. Eh, Creo que eso también es muy importante y siempre buscar fuentes que sean fuentes confiables, y cuando me refiero a fuentes confiables, que tengan muchas más herramientas del propio colectivo trans, travesti, no binario que de personas cis, que pueden tener muchos títulos, que pueden tener maestrías y posgrados, pero que nunca les atravesó por el cuerpo. Entonces, tal vez tienen palabras más bonitas para decir un montón de cosas que las que podemos tener nosotros, pero hay algo de la vivencia que sigue siendo muy válido y muy necesario para seguir deconstruyendo y aprendiendo en conjunto. Entonces, cuando la pregunta sea sobre, por ejemplo, muchos médicos me decían hace algunos años, no sabemos por qué muchos varones trans sufren mucho de dolores de cabeza, de espalda, ¿no? Y eso es por el binder, por estar fajados. Porque automáticamente la postura corporal del cuerpo lo que tiende a hacer es a encorvarte para esconder eh, las tetas. Es algo natural, que vos estás allí, entonces estás todo el tiempo encorvado. Eso lo que te lleva es a tener problemas en la cervical y problemas en la columna. Entonces dolores terribles que te hacen 50 estudios y nadie le va a dar con la tecla, porque tiene que ver. Entonces ahí, si uno tiene el conocimiento, es dialogar sobre, che, ¿y cómo te estás fajando? ¿Qué estás utilizando? ¿Estás utilizando un binder? ¿Estás utilizando telas elásticas? ¿Estás utilizando cartón y cinta scotch porque no tenés un peso? Digo, porque eso también pasa. Tal vez no son las personas que van a llegar a sus consultorios si trabajan en lo privado con obras sociales, pero si alguna o alguno trabaja en el público, saben que llegan personas con distintas situaciones económicas, que no todas las personas trans, en su mayoría las personas trans, no tienen un acceso a un trabajo, a una vivienda, digo, un montón de derechos. Entonces, cuando llegan, también las construcciones corporales son desde la marginalidad y desde los márgenes. Y ahí eh, sigue siendo la construcción corporal totalmente clandestina. Y esto no lo podemos perder de vista, porque si no parece que también ya es como que no sucede. La realidad es que sigue habiendo un montón de compañeras trans que siguen utilizando aceite de avión para construir su cuerpo, porque todavía la ley de identidad de género en su artículo 11 no es una realidad. Bien, yo daría lugar a más preguntas y comentarios, pero estamos pasados de tiempo. Fabricio tenía la manito levantada hacía tiempo. Perdón, no sé perdón, bueno. si quería decir algo. Sí, a ver, Fabricio, Estaba ahí. y cerramos. Gracias. Primero, me gustaría por ahí, si se puede implementar más en la psicología aplicada en adolescentes, y por ahí también en adultos, un poco más de interacción con juegos didácticos, por ahí sugerir una actividad que si se quiere hacer no se hace, pero algo más no tanto al habla, sino por ahí a lo escrito y demás. A mí, por ejemplo, en todo el tema de reforzar el autoestima y demás, me decían, ¿y qué cosas te gustan hacer? ¿Y qué cosas no te gustan hacer? Como que a veces se pueden expresar las cosas de otra manera que no está lo escrito, para también cerciorarse de lo que quiere uno, ¿no? Como sujeto. Y también me parecía interesante, que creo que va a ser bastante breve la pregunta, si hay alguna persona por ahí en el ambiente académico, laboral, ¿cómo uno puede hacer quilombo para que esa persona sea revisada por una auditoría? Porque le había pasado a mi hermano que estaba pasando por un momento en el cual tenía un profesor
que no respetaba, por ejemplo, los pronombres, o no tenía una conciencia del género y lo tomaba como un chiste, hasta que pudieron echarlo, por ejemplo. ¿Cómo se hace ese pasaje? O sea, ¿quién se tiene que llamar para que se haga eso? Igualmente eso no sucedió por mí, por ser trans. No creía en las tortas, o sea, mi novia, que era bisexual en realidad, y todo el tiempo en todas las clases la discriminaba constantemente. También por ser morocha, el profesor era racista, era homofóbico y era transfóbico. Pero no sé si va acá esta pregunta, Fa. No, la está verdad. bien, está No perfecto. sé si Ojalá. alguien puede responderla. No sé si hay alguien que quiera darle la respuesta a Fabricio. Lo pudimos No, echar por ser mal profesor. situaciones discriminatorias las podés denunciar en el propio Ministerio de Educación o en el INADI. Y nadie, tal cual. Tal cual. Sí, nosotros llamamos, empezamos por la dirección y ahí nos mandaron y armamos creo que éramos 5 de los 30 del grupo, que ninguno quería tener con ese profesor porque no daba clases, era una persona incapaz de estar, porque era constante el abuso hacia sus estudiantes. También eso, preguntar cómo va la escuela, cómo te tratan, qué está pasando por ahí. Me acuerdo que en la primaria, ya por yo tener jogging y unas zapatillas Reebok, en vez de algo más, no sé, un jean y unas zapatillas apretadas o con, no sé, no había en ese momento, pero viste que ver bien con que te levantan y no sé qué, me habían hecho bullying porque salí del baño de chicas, vestido así, y pensaban que era un chico. Entonces me empezaron a hacer bullying por cómo yo estaba vestido. Y así, no sé, hay miles de cosas que podés empezar a ver en tus pacientes. Si te cuentan, me molestaron en la escuela porque estaba esto así. Y preguntarles, ¿y a vos te molesta estar así? Si no le molesta al paciente, no es un problema, es problema de los otros. Yo lo vería por ese lado. Tipo, cualquier cosa, pequeño comentario, tratar de enganchar, que te va contando una historia. Yo fui contando mi historia. El psicólogo que tengo ahora lo comprende mejor, el psiquiatra también, pero pequeñas cosas de toda mi vida que me fueron afectando relativamente hasta que me di cuenta de que a mí nunca me jodió. No me jodía ser el varoncito de la familia, porque no soy un varón, pero soy una masculinidad y me chupa un huevo, y el día que me opere me voy a poner un vestido y tacones, y mi hija que está acá se la va a tener que bancar, te amo, mamá, y listo. Porque mi percepción del género también es, yo voy a hacer lo que se me cante cuando se me cante. Eso es lo que también tiene que entender, creo, el terapeuta, que el paciente puede ir y venir y puede rotar, y existen las etapas también, y es una manera de una persona que está avanzando. Puedes tener tu etapa de, tengo esto, en un momento fui muy, pero muy femenino, representándome como una chica, como para callar todas estas voces que me estaban haciendo bullying. Entonces mi psicóloga pensó que era eso y hasta ahí. Entonces después, cuando yo me presenté como yo mismo, ella me empezó a discriminar a mí, por ejemplo. Y no ver esto, que también es una etapa que lo encontrás en cualquier video de YouTube, las etapas de una masculinidad trans o de una feminidad trans, o lo que sea. Y saber que siempre el género es un espectro y punto. No hay que ponerle, como dice Alan, no hay que ponerle 10 nombres. No hay que ponerle 100 etiquetas, aunque a mí me gustan, por ejemplo, a mi vínculo no, entonces no se las pone y listo. Dice que es a género y punto. Pero siguen pasando cosas de mierda en la calle. Perdón. Gracias por compartir sus vivencias y sus sufrimientos también. Gracias por el tratamiento respetuoso del tema. Gracias, Alan, porque siempre es muy rico escucharte. Creo que es un tema que necesita ser aprendido, trabajado, para poder acompañar esto que, digamos, ustedes transmitieron, contaron, y bueno, tenemos que cerrar porque la hora ya nos obliga
a un cierre. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. Gracias. Gracias, Alan. Chao. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias por compartir.